Hola, en este video vamos a continuar desarrollando nuestro proyecto en AS.NET utilizando MVC. Muy bien, ya podemos iniciar sesión. Muy bien, ahora lo que haré será darle estilo a nuestro menú. Para poder darle estilo a nuestro menú, pasemos a nuestro Visual Studio. Busquemos el archivo style. Muy bien. Bien, voy a darle estilo a la siguiente clase. Error message. Ahora estilo para nuestra cabecera. Cabecera que tenemos en la página de diseño. Guardemos. Pasemos al navegador. Muy bien, como pueden observar, ya nuestra cabecera de nuestra página web empieza a tomar estilo. Continuemos. Ahora estilo para la etiqueta link. Y a nuestra etiqueta link le vamos a colocar un hover. Bien, ahora vamos a darle estilo a la siguiente clase, a la clase nav y a la etiqueta A que se encuentra en esa clase llamada nav. Muy bien, tenemos la siguiente clase, nav. Ahora guardemos, pasemos al navegador. Muy bien, como pueden observar, ya tiene estilo nuestra cabecera y nuestro menú de nuestra aplicación web. Y como pueden observar, tiene el siguiente efecto gracias a la función hover. Ahora lo que haremos será mostrar los datos que tenemos en la tabla user que está en la base de datos, y esos datos los vamos a mostrar en la vista user, y dentro de una tabla vamos a mostrar esos datos que obtengamos de la tabla user. Busquemos nuestra vista user. Muy bien, lo que vamos a hacer es eliminar esta vista. Ahora busquemos ese controlador. Bien, vamos a seleccionar ahora la carpeta model, agregar clase, y a esta clase la llamaré user datos, agregar. Muy bien, ya tenemos nuestra clase llamada user datos. Ahora dentro de esta clase voy a hacer una instancia de la clase user data. Bien, ahora voy a crear un método llamado userDatos, método de tipo list, y que va a depender de la clase userDatosModel, clase que vamos a crear. Bien, hay que crear esa clase llamada userDatosModel, y dentro de esta clase
voy a crear las siguientes propiedades. Muy bien. Ahora, fuera del método de tipo list, vamos a crear otro método llamado editDatos, método que depende de la clase UserDatosModel. Muy bien, ahora dentro de este método colocamos lo siguiente: creamos una instancia de la clase UserDatosModel, creamos un objeto, le asignamos el objeto user de la clase UserDataContents. Bien, mandamos a llamar a la tabla user y hacemos la siguiente consulta a esa tabla, o sea, nuestra clase UserData, que esta clase contiene nuestra tabla user, ya que vinculamos la tabla user que tenemos en la base de datos con la clase UserData. Muy bien, y de esta manera realizamos la siguiente consulta, que dependiendo al dato que está almacenado en la columna ID user de nuestra tabla, con el dato que viene por el parámetro ID. Si estos datos son iguales, pues realizamos la siguiente consulta, donde vamos a obtener el dato que está almacenado en la columna ID user, en la columna name, en la columna last name, en la columna username y en la columna email, y por último en la columna password. Y todos estos datos se van a ir almacenando en las siguientes propiedades: ID, name, last name, user, email y password, propiedades que están en la clase UserDatosModel. Y por último retornamos el objeto datos. Muy bien, lo que estamos haciendo aquí es crear una clase llamada UserDatosModel para poder vincular esta clase con la vista que le vamos a crear a nuestro método user del controlador userController. Bien, seleccionemos este método, agregar vista, seleccionemos list, ya que los datos que vamos a mostrar en esta vista los vamos a mostrar en forma de lista, o sea, va a crear una tabla y dentro de esa tabla va a mostrar todos los datos que tenemos en la tabla user. Ahora en clase de modelo seleccionemos esa nueva clase que hemos creado, UserDatosModel. Ahora agregar. Muy bien, como pueden observar, me ha creado la siguiente vista con una tabla, que esta tabla va a mostrar los datos de la columna name, last name, user, email y password. Y tenemos el siguiente for each, que este for each va a mostrar todos los datos que están almacenados en esas columnas. Ahora bien, tenemos los siguientes enlaces. Esto significa que cada registro que visualicemos en la tabla nos va a mostrar las siguientes opciones para poder editar, ver detalles y eliminar los registros. Y una vez que seleccionemos una de estas tres opciones, vamos a obtener el ID de ese registro que hemos seleccionado. Y ese ID de ese registro que estemos seleccionando, bien para editarlo o para ver detalles o para eliminarlo, vamos a obtener ese ID y se lo vamos a pasar a la clase que hemos creado, la clase UserDatos. Y ese ID que estamos pasando a esta clase lo va a capturar el siguiente método, método que depende de la clase UserDatosModel. Y una vez que capturemos esa ID, podemos realizar la siguiente consulta para obtener esos datos dependiendo al ID que venga por el parámetro ID. Muy bien.
Ahora, en el método de tipo list, vamos a crear lo siguiente. Creamos un objeto de tipo list que depende de la clase UserDatosModel. Y una vez que hemos creado este objeto, hacemos la siguiente consulta hacia la tabla user. Muy bien. Ahora hemos creado el siguiente objeto llamado listadata. Le asignamos query, el objeto, y los datos que estén almacenados en este objeto query, o sea, los datos de la consulta. Vamos a obtener esos datos en forma de lista, y esos datos en forma de lista los vamos a almacenar en el siguiente objeto llamado listadata. Ahora lo que haremos será recorrer esos datos que están almacenados en el objeto listadata colocando el siguiente for each. Ahora dentro del for each colocamos el objeto de tipo list, mandamos a llamar al método agregar, hacemos una instancia de la clase UserDatosModel, obtenemos las propiedades de esa clase y les asignamos el objeto data del for each. Y con el objeto data del for each mandamos a llamar a las siguientes propiedades, o sea, las columnas de nuestra tabla user. Y de esta forma vamos a almacenar los datos que están almacenados en estas columnas: user, name, last name, username, email y password. Los vamos a almacenar en las propiedades id, name, last name, user, email y password de la clase UserDatosModel. Ahora, fuera de este for each, retornamos el objeto lista. Muy bien, tenemos el siguiente método de tipo list llamado UserDatos. Este método lo vamos a ocupar para mostrar todos los datos que están almacenados en la tabla user en forma de lista, y esos datos los vamos a mostrar en la siguiente tabla que tenemos en esta vista, en la vista user. Ahora, el siguiente método llamado editDatos, y a este método lo vamos a ocupar para editar el dato que seleccionemos con la siguiente opción. Capturamos el ID de ese registro que hemos seleccionado y se lo pasamos a la clase UserDatos para que este método, que depende de la clase UserDatosModel, capture ese dato con el siguiente parámetro ID, y de esta forma obtenemos los registros de ese dato que hemos seleccionado en la tabla para poder editar esos datos. Muy bien, ahora lo que haremos será guardar y ejecutamos nuestra aplicación para probar si todo funciona correctamente. Bien, cuando ejecuté mi aplicación me mostró el siguiente error. Se produjo una excepción de tipo systemNull. Muy bien, esto significa que el error está en este objeto y el error me lo está mostrando ya que en el controlador userController, dentro del método de tipo actionResult llamado user, una vez que iniciemos sesión tenemos que colocar lo siguiente: hacemos la instancia de la clase que acabamos de crear, UserDatos, creamos el objeto. Ahora dentro del view colocamos ese objeto y mandamos a llamar al método UserDatos, método que nos está devolviendo la lista de datos que tenemos en la tabla user, tabla que está en la base de datos. Como pueden observar, tenemos el siguiente método UserDatos, método que nos retorna el objeto list
con todos los datos almacenados de la tabla user. Bien, ese era el error que me mostraba en la vista user, ya que este objeto no estaba obteniendo los datos que nos está retornando la clase userDatos con el método userDatos. Muy bien, ahora lo que haremos será nuevamente probar nuestra aplicación web. Bien, ahora lo que haré será iniciar sesión. Muy bien, como pueden observar, me está mostrando ahora la lista de datos que tengo en la tabla user, tabla que está en la base de datos que tenemos en nuestro servidor de base de datos SQL Server. Ahora, como pueden observar, me muestra los nombres de las columnas: nombre, apellido, usuario, email y password. Y me muestra todos los datos que tengo en esta tabla. Ahora, al par de cada registro tengo la siguiente opción: editar, detalles y delay. Muy bien, ahora si yo presiono el siguiente enlace, muy bien, ahora como pueden observar en la barra de direcciones me muestra la siguiente dirección, el controlador, el método edit y me muestra el siguiente valor, o sea que hemos obtenido el valor 1 del registro que hemos seleccionado. Pero como no hemos creado todavía esa vista, por eso me muestra el siguiente error. Bien, ahora si seleccionamos el siguiente registro, como pueden observar me muestra el valor de 2. Esto significa que hemos seleccionado el segundo registro que tenemos en esta tabla. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya podemos visualizar los datos que tenemos en la tabla user, y estos datos los estamos visualizando en una tabla en forma de lista, y cada registro tiene su opción para editar, detalles y eliminar. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.